Estaba yo esta mañana y yo digo, tengo unas ganas de que nos cuente y de que le cuente a la gente, que muchas veces me preguntan, ¿no? Esto de la ansiedad, del hambre, el apetito, pues ya está con nosotras Nuria. Y bueno, Nuria, he de comentaros que aparte de ser un amor de persona, de ser una súper compañera, que es adorable, ella es dietista, nutricionista, doctora en nutrición y metabolismo. Y bueno, yo creo, Nuria, que compartimos algo y es que somos personas que nos gusta la evidencia, que nos gusta la ciencia, es decir, aquello que hacemos que tenga como un respaldo ahí científico, que tenga cierto rigor. Lo digo Totalmente. porque, claro, lo que nos vamos a encontrar muchas veces es que pues, hay mucha literatura, mucha información que a veces no es cierta, no es correcta y eso nos puede llevar a confundir. Así que por eso nos acompaña Super Nuria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has levantado hoy con ganas? Con muchas ganas. Pues no, no veas la Pero gente. ¿Cómo está? No me lo pierdo, no me lo pierdo. Y yo digo, pero qué bien. Así que súper bien. gracias. Muchas gracias, Aira, por esta invitación. Me hace muchísima ilusión y bueno, ya sabes que para mí también es un reto, quienes me conocéis, es un reto el ponerme a prueba con estas cosas nuevas, pero realmente lo agradezco y me encanta estar aquí para intentar aportar un poquito junto contigo, por supuesto, aprendiendo a la vez de ti. O sea que Claro, claro que sí, para aportar bueno, yo siempre que hablo con Nuria aprendo algo, o sea, es como, qué fascinante, así que esperamos que la gente también aprenda. Si tienen dudas, que nos puedan comentar también por ahí en el chat. Sabéis que a veces pues se van pasando los comentarios y los ojos no nos da para leerlo, pero que bueno, que intentaremos dar respuesta. Podéis luego preguntarnos por privado, tanto en mi perfil como en el perfil de Nuria. Así que bueno, que eso que lo sepáis. Y hoy el tema, como comentaba y adelantaba, no va de comer zanahorias, tampoco de comer chocolate, que bueno, ya veis, tengo chocolate en casa, va de un poco diferenciar, ¿no? Porque además en estos días de confinamiento, desde que ha empezado, que bueno, yo ya he perdido la cuenta de los días que llevamos encerrados o con esas restricciones, ¿no? Pero a veces como que se nos desata por ahí una ansia y yo digo, ostras, pues que Nuria nos cuente, yo ya sé que milagros pues a Lourdes, ¿no? Pero un poco para diferenciar, para discriminar qué es realmente tener hambre, qué es el apetito, qué es la necesidad de aportar nutrientes y qué es el ansia, ¿no? Ese hambre emocional. Entonces, bueno, venga, va, estamos deseando escucharte. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué nos puedes aportar un poquito de claridad? claro, esta es yo creo que una de las grandes preguntas que nos formulamos cuando estamos en ese estado, ¿no? Es un estado a lo mejor que, bueno, que no sabemos muy bien por dónde cogerlo, ¿no? No sabemos diferenciarlo, como tú dices, ¿no? En estas dos facetas. Entonces, lo primero probablemente sea explorarlo, ¿no? Explorar cómo podemos diferenciar un hambre emocional a un hambre fisiológico. Está Uh claro que el hambre -huh. fisiológico existe, pero claro, también el emocional, ¿no? Una de las cosas que, bueno, que comentamos algunas veces, pues bueno, con las personas que me preguntan y que, bueno, y que también lo he hablado contigo, es Sí. una pregunta que a mí personalmente me sirve mucho y es, bueno, cuando realmente, por ejemplo, yo también siento esa necesidad de comer que a lo mejor veo racionalmente que no corresponde con esa necesidad fisiológica, pienso, vale, Nuria, párate un momento. Tú te comerías ahora un plato enorme de brócoli, que a mí me encanta el brócoli, por ejemplo, ¿no? Pero me lo Ahora, comería ahora. sin aliñar, o sea, realmente por hambre me lo comería, pero me lo comería en este estado. Inmediatamente si la respuesta es no o si hay alguna duda, para mí ya es la certeza de que, vale, Nuria, a lo mejor no es hambre fisiológica, a lo mejor hay algo más. Y por tanto ahí ya existe la necesidad de poder quizá trabajarlo de una forma diferente a la comida, por supuesto, ¿no? De Porque al explorar. final, exacto, el hecho de ingerir alimentos, ya sean, pues eso, más saludables o menos saludables, Sí. pero en un momento donde no tenemos un hambre fisiológica, nos puede dar pie a decir, vale, hay que parar lo que dices tu noche, Sí. para, vamos a ver cómo gestionar lo que hay detrás de eso.
Claro, o sea, es lo típico que acabas de comer, ¿no? Y dices, uff, tengo hambre de chocolate. Y tú ahí te haces la pregunta, apuntar esta pregunta, cada uno con su vegetal favorito, que ha dicho ella el brócoli, pero puede ser, oye, ¿me comería un kilo de manzanas ahora? O me comería un kilo de... Tengo aquí parece que tengo la nevera aquí en el directo. Buena pregunta. Después de comer, ¿te comerías un plato de brócoli y dices, no, estoy lleno? Ah, pero para el chocolate, el pastelito, el bombón, el helado, para eso sí, qué curioso, ¿no? O sea, que eso sería como, error. No es hambre. Es, ¿qué es? Claro, pues puede ser un hábito, por supuestísimo. Tú ya sabes mejor que nadie que las personas estamos llenas de hábitos, al final somos hábitos y existe una habituación, existe un automatismo, ¿no? Que quizá después de comer Cierto. se asocia a una acción que hemos ido repetidamente, pues eso, ¿no? Haciendo. Pero claro, también muchas veces es quizás preguntarte quién es realmente el que te pide esa tableta de chocolate. ¿Eres tú? ¿O es tu emoción? Ahí la pregunta de en cómo. Claro, me parece súper interesante porque en función de a lo que nos hemos habituado y acostumbrado, es como, bueno, ya lo vemos en la carta del restaurante, ¿no? Que al final ponen el postre y el postre siempre tiene sus natillas, helado, tarta de chocolate, cuajada, tal, fruta también, pero a veces no tiene, no, es que ya melón no me queda, no, piña tampoco. Entonces, es como, es verdad, venimos como muy condicionados, ¿no? Yo recuerdo en mi casa que era el comer y es como, venga, el hábito ahora, pues un poquito de dulce. Jolín, qué duro, además, lidiar con un patrón de años, que a veces lleva Sí, esto como enraizado, ¿no? O sea, que claro, puede ser hambre emocional, puede ser un hábito, un patrón, y ahí sería un momento para parar y cuestionarnos y preguntarnos. exacto. Exactamente. Además, bueno, yo creo que con respecto al tema de los hábitos es algo muy claro, ¿no? Las personas que tienen como experiencia el haber trabajado, gestionado esas sensaciones, ¿no? Ujú. Esa necesidad pues, de determinados alimentos en según qué contextos, luego lo pueden diferenciar y decir, ostras, sí que realmente hay un antes y un después, hay una diferencia muy sustancial. Yo creo que es importante el hacer esa distinción propia, ¿no? Yo creo que es el paseo previo, la pregunta de ¿es realmente hambre emocional, es realmente hambre fisiológico? Es algo que nos da ya muchísima, eh, ¿cómo decir?, muchísima autonomía para luego intentar decidir lo mejor posible, ¿no? Naturalmente tiene que haber luego un acompañamiento, ¿no? También pues por parte de los psicólogos, ¿no? Y de a ver cómo se puede gestionar, ¿no? Ujú. Em, esa Además, cuestión. yo creo que esto alguna vez lo hemos hablado, Nuria, que hablando de hábitos y de costumbres, ¿no? Porque es como, bueno, vamos a pararnos, es el hábito, quien come es el cuerpo, es el patrón, es la emoción y bueno, ya sabemos que las emociones no llevan dientes, los dientes los llevamos nosotros, ¿eh? Y los que vamos a salir como una bola somos nosotros rodando, que a veces dices, madre mía, me estoy poniendo como el Kiko. Y hay una cuestión yo ahí que veo y es también como muy cultural y es desde que somos chiquitines, desde que somos bebés, el bebé que está como llorando desconsoladamente y es como, bueno, la tendencia es como, tiene hambre, es como, venga, pues le damos el biberón, le damos el pecho y es como, tiene hambre y a lo mejor no es hambre, claro, los bebés además no hablan, ¿no? Entonces es como, es que le duele la tripa, es que quiere cambiar de posición, quiere un poquito de bracitos, de contacto, de mimo. Y esto es como que conforme va pasando el tiempo se va perpetuando. Lo vemos el niño que cae y se hace daño en la rodilla o se pega un trompazo y es como, ay, ven, ¿quieres un caramelito? Es como, enseguida, ¿no? ¿Quieres un caramelito? Estás así un poco decaído, es como, va, venga, nos hacemos un bocadillo de nocilla, a ver si nos anima la nocilla. Claro, claro. Y esto se va perpetuando y se va alargando, pero fíjate que desde que somos chiquititos, y además yo solo he visto que soy mamá y es como enseguida el cambiar. Vamos a cambiar la orientación emocional, no te dejo que entres en contacto con ella, por lo tanto no la resuelves, y en cambio te distraigo con comida. Y además, ¿quién no ha visto en Claro, la tele, en las películas,
que están tristes, se cogen su tarrina, esto los americanos de 5 kilos, yo no sé qué tipo de helado hacen allí, y se ponen a comer. Y es como, jolín, fíjate qué asociación, ¿no? Un estado emocional intenso, de estos que podemos llamar negativo, lo asociamos con comer. Pero ojo, que luego celebramos todo comiendo también. Es decir, aquí todo comiendo. Estás triste, comes. Estás enfadado, comes. Estás alegre, comes. Es como, uff, ¿qué Exacto. hacemos con esto, Nuria? Claro, bueno, yo creo que esto tenéis también mucha labor los psicólogos, ¿no? A la hora de, o sea, de intentar disociar lo que es una actividad, ¿no? Bueno, al tema de la alimentación, ¿no? O sea, no siempre tenemos que estar ligados completamente a, bueno, digo, los psicólogos juntamente con todos, ¿no? No quiero Sí, pasar sí, otra, sí, pero sí, sí, sí. la cuestión creo que es, que es algo que tenemos que abordar desde diferentes tipos de, digamos, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Al final, pues eso, muchas veces con el tema de la nutrición lo que nos ponemos en el plato es una cosa, es una pieza del puzzle, ¿no? Pero si no prestamos atención al resto, pues es que al final no hacemos nada y realmente convivimos con esas asociaciones a la alimentación a lo largo de toda la vida, como tú dices, ¿no? Y en diferentes condicionamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de la ansiedad, ¿no? Que es así un poquito más en lo Sí, 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 que sí. he puesto también. Claro, con el tema de la ansiedad se sabe que bajo el estado ansioso-depresivo o con trazos ansioso-depresivos se ha Ujú. visto que hay un menor, digamos, la persona, eh, las decisiones que toma con respecto a la comida son mucho más emocionales, son mucho menos conscientes, ¿no? Y de hecho, por eso muchas veces nos encontramos patrones que yo creo que todo el mundo podemos referirnos a nosotros mismos, nos los hemos podido reconocer en nosotros mismos, de en un estado pues, de mayor ansiedad, de mayor estrés y sobre todo crónico, el terminar comiendo mucho más deprisa, por no ser consciente. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando comemos deprisa, por ejemplo, claro, la saciedad, digamos, las señales de saciedad que normalmente de forma fisiológica el cuerpo genera, pues tardan alrededor de unos 20, 25 minutos, 30, dependiendo de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si comemos, vivimos, Ujú. naturalmente tenemos más margen para comer más comida sin nosotros darnos cuenta que estamos saciados. ¿Qué pasa? Al final terminamos comiendo mucho más y luego, pues bueno, vienen síntomas de incomodidad, de muchas veces incluso culpabilidad y bueno, hay una serie de sensaciones que realmente no son nada placenteras. Y luego, bueno, me parece interesante también puntualizar que bajo un estado pues, de este estrés, también las preferencias por qué tipo de comida Ujú. es muy claro, ¿no? El centro del placer, digamos, el centro de la recompensa cerebral Sí. que procesa el placer que nos da los alimentos, también frente a ese estrés, esa ansiedad, lo procesa diferente. Entonces, somos mucho más no reactivos, por decirlo, pero tenemos más afinidad, ¿no? Por ciertos alimentos que Alimentos. son altos en hidratos de carbono simples, o sea, altos en azúcares, altos en grasa, y que por tanto nos da, digamos, un placer inmediato, pero que naturalmente al medio largo plazo nos trae problemas, perpetuando, o sea, un poco dando vara a poder seguir con ese hábito, generando ese hábito. Entonces, claro, Con ese ahí patrón. estamos, tenemos ese, exacto, ese escenario que yo creo que el primer paso es con lo que hemos empezado, con la primera pregunta, Saila, ¿no? Lo del eh, en qué momento podemos distinguir ese hambre emocional de ese hambre fisiológica para ser un poco más conscientes de todo esto que, digamos, es la consecuencia, ¿no? De, a lo mejor muchas veces de esto. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Además, o sea, es como un conjunto de temas interesantes este de la alimentación. La gente nos está escribiendo. Y sí que es cierto que no a todos nos da por comer en estados emocionales concretos. Hay a quien se le cierra el estómago, pero fijaros que es como esta conexión de la emoción, del pensamiento con el cuerpo, el aprender a escucharnos, ¿no? Al hilo de lo que tú dices, del aprender a parar, porque es como si estamos en una situación de miedo, a lo mejor se nos cierra el estómago, pero ya es, yo creo que a nivel fisiológico y biológico, nuestra parte superviviente no se va a poner a hinchar a comer ahí en ese momento, sino que es como, uy, igual tengo que salir corriendo, mejor ir ligero, ¿no? Es decir, sí, Exacto.
totalmente cierto a los comentarios que estáis haciendo de que a veces no es que te dé por comer cuando tienes ansiedad, hay a quien se le cierra el apetito, pero estamos hablando también de que, ¿y si pasa eso? ¿Qué es lo que nos apetece? Yo lo he escuchado muchas veces de decir, es que cuando estoy triste me apetece comer algo. Escucha, igual que ir a comprar algo, hablar con alguien, ¿no? Pero ahora nos centramos en el momento de la alimentación. Y lo que tú dices es como, hay alimentos que refuerzan ese mecanismo de placer y recompensa inmediato. Si esto lo vamos repitiendo y lo vamos repitiendo, además de lo que ya hemos aprendido cuando hemos sido pequeñitos, y además aprendemos que, hombre, pues ya que estamos, pues venga, comemos un pastelín, si es que total, si es que, pues puestos a estar mal, ¿qué me va a hacer un pastel ahora, no? Que no es el ahora, es el después, ¿no? Entonces, a nivel fisiológico, o sea, esto es una historia, ¿no? Es decir, ahí hay una conexión neuronal, unas redes asociativas del placer con la alimentación que se van condicionando y se van perpetuando. Entonces es como una y otra vez. O sea que súper importante. Y dime. No, nada, simplemente me gustaría matizar que estoy totalmente de acuerdo contigo y además yo creo que es muy importante, bueno, me parece interesante comentar a las personas que nos están escuchando y bueno, el hacer el apunte de que realmente el tracto gastrointestinal se dice que es el segundo cerebro, o sea, realmente está Sí, completamente inervado, hay muchísimas conexiones entre cerebro e intestino sí. que realmente, bueno, se está explorando mucho con el tema de las bacterias intestinales, pero Ujú. también hay muchísimos receptores de la serotonina, que sabemos que es un neurotransmisor pues, muy importante para todo el proceso de, Sí, bueno, de la ansiedad de todos estos estados, ¿no? Y claro, y realmente existe una conexión fisiológica. Entonces, claro. sabiendo todo esto y a nivel de comportamiento, pues es que necesitamos ir integrando todo este conocimiento, ¿no? La Para verdad poder... es que nuestro trabajo se complementa un montón, porque fíjate que sí, sí, con esto del estómago es como, me está pidiendo el cuerpo comer, y en el fondo es como, claro, fíjate, si nuestro intestino, ¿no? Hay ahí como nuestro estómago está conectado, nuestro segundo cerebro con el primero, es decir, es que pienso yo con la tripa, pienso yo con... Es visceral, ¿no? Es como una reacción más primaria. Es decir, tiene todo el sentido y además es importante tener en cuenta muy, muy mucho el estado emocional a la hora de comer. Y mira, esto del comer rápido, el tiempo, ¿no? Se dice que tarda el cuerpo como unos 20, 21 minutos, media hora en saciarse. La respuesta de saciedad que llega, es decir, tú estás ingiriendo y es como, uff, ya no puedo. ¿Sabes esto donde yo me he dado cuenta y la gente que nos está viendo que lo recapacite? Cuando tú vas a un restaurante, o sea, tipo boda, que tienes un evento de estos, que entre el primero, entre los entrantes y el primero pasa un rato y dices, uff, sí, que ya casi, sí, tú solo te has comido los entrantes, pero ya no te cabe el primero. Pero espérate, que luego viene el segundo. ¿Cuánta gente se deja el segundo, que digo yo, en las celebraciones? Y es porque ha pasado tanto tiempo que yo creo que la señal de saciedad es como que ya está. Si comemos rápido, esto no pasa. Tú en tu casa que tienes tu primero, tu segundo y el postre todo puesto en la mesa, así como tipo buffet, y vas comiendo uno detrás de otro, la sensación de saciedad pues no es la misma. ¿Esto tiene sentido o no, Nuria? Bueno, tiene sentido, claro, está estudiado realmente, ¿no? Que esas señales de saciedad se producen a partir de, pues eso, cierto tiempo y bueno, y naturalmente también dependiendo de qué tipo de alimentos ingiramos. Naturalmente, si ingerimos alimentos frescos que tengan fibra, que tengan, pues eso, una estructura mucho más, digamos, que el cuerpo necesite, bueno, cierto tiempo para digiriéndolos, ¿no? Y no que sean pues, azúcares sencillos, azúcares simples que tengan una absorción mucho más rápida, esto también va a tener mucho que ver, ¿no? Uh Pero -huh. ciertamente es como dos situaciones que estás describiendo que son diferentes y que por tanto es verdad que las señales muchas veces serían diferentes, ¿no? Podría ser por este motivo también, claro. O sea que lo ideal sería que cuando vamos a comer no nos pongamos el buffet en la mesa, sino poco a poco, ¿no? Para que también el cuerpo vaya percibiendo esa señal de saciedad y sobre todo si comemos una alimentación variada, ¿no? Exacto.
Yo creo que esto es lo primordial, o sea, basado bueno, en la evidencia que existe hasta ahora, eh, realmente una buena alimentación, pero una alimentación variada, queremos decir, una alimentación basada en alimentos frescos, en un consumo de verduras, de vegetales diario, además proteínas de calidad, tanto vegetales como animales, o sea, desde pues, las vegetales son las legumbres, frutos secos también, ¿no? Como grasas saludables, antiinflamatorias, cardiosaludables. Al final, siempre vemos que realmente llevar este tipo de alimentación, como puede ser, por ejemplo, un patrón de dieta mediterránea, perfectamente. O sea, no hace falta irse a ningún tipo de dietas exóticas ni alimentos. No hace falta irse a la dieta de la piña, ¿eh? No, no, eso no, bueno, Eso eso no, lo no. dejar. Sí. Pero que realmente sí que existe una evidencia de que detrás naturalmente del consumo de este tipo de alimentos a una frecuencia determinada que es pues diario o semanal en algún caso, ¿no? En la ingesta de pescado, etcétera, al final lo que conseguimos es el aporte de nutrientes de forma diaria que necesita nuestro cuerpo para regular todos esos procesos fisiológicos que están detrás de lo que al final vemos como un comportamiento, ¿no? Entonces, es esencial, pues eso, ¿no? Desde controlar, o sea, desde tener una alimentación equilibrada, ¿no? Acorde a nuestro nivel de actividad física, Claro. que también es otra cosa que, bueno, que podría, no somos nosotros las profesionales a lo mejor de entrar ahí de lleno, pero sí que indudablemente tiene muchísimo que ver, ¿no? Sí. Con el tema de la ansiedad también. Porque realmente, si la gente se pregunta, oye, ¿hay algún alimento o alimentos que ayuden a gestionar la ansiedad? ¿Tú qué les dirías? O sea, esto como el alimento milagro que me quite la ansiedad. Es como, El si me como alimento un kilo de zanahoria se me va la ansiedad. O sea, ¿qué podemos transmitirles a los que nos están viendo? yo creo que es importante bueno, el realmente tener presente que no hay nada milagroso, no hay ningún alimento que nos quite un estado. Realmente tenemos que indagar, todo cuesta trabajo, al final es un trabajo de, bueno, continuado como todo, ¿no? Pero que realmente merece la pena hacer, ¿no? Y bueno, por la parte que se refiere a la alimentación, pues como decimos, o sea, súper importante tener de base unos hábitos saludables alimentarios, ¿no? Pues eso, pasando por el consumo, pues lo que hemos dicho, ¿no? De fruta, verdura, el consumo de fibra, para también reforzar esa flora intestinal, bueno, o sea, Ujú. probióticos, que son los yogures, en fin, pues, el consumo de pescado, el consumo de legumbre, el consumo de frutos secos, grasas saludables, el aceite de oliva, que es antioxidante, o sea, al final todo esto lo que nos da es un arsenal de nutrientes, un arsenal de sustratos, digamos, biológicos Sí. para que el cuerpo funcione, o sea, al final, si, si tenemos esto de base día a día, juntamente con un estilo de vida saludable, pues naturalmente limitar el alcohol, limitar el consumo de, bueno, de sustancias excitantes a lo mejor que puedan empeorar el tema de la ansiedad, ¿no? Que puedan agravarlo. Y naturalmente limitar lo máximo posible el consumo de pues, productos procesados, ¿no? Que naturalmente suelen ser más altos en azúcares, en grasas que no son saludables y que, bueno, y que son realmente los que también producen muchas veces una serie de oscilaciones anímicas, ¿no? O sea, cuando Qué interesante. tenemos un consumo bueno, durante el día, bueno, a lo largo del día, de ciertos alimentos que son más ricos en azúcares simples, ¿no? Ujú. Y lo que produce, pues esos son picos de glucemia que después naturalmente bajan porque el cuerpo los va solucionando, por así decirlo, pero naturalmente vienen acompañados con un balanceo con unas oscilaciones anímicas que también importan luego en cuanto al estado de la ansiedad, ¿no? O sea, al estado general. O sea, Entonces, perdona, vamos aterrizando entonces. El tema de la alimentación no solamente es que sea importante porque hay que alimentarse bien y cogerlo como un hábito el comer variado, como tú dices, sino que además es que esa alimentación sana y equilibrada hace que el pico glucémico de glucosa en sangre no nos hiperactive, no nos genere como ese deseo, esa sensación de querer más. ¿Tendría esto?
Ayuda, exacto, ayuda. Ujú. Ayuda a producir, digamos, porque en una dieta equilibrada los hidratos de carbono que ingerimos a base de cereales integrales, las legumbres, también las frutas y las verduras, al final lo que hace es producir, digamos, liberar esa energía, Ujú. esa glucosa, pero de una forma muchísimo más lenta, muchísimo más disponible a largo plazo, que no produce esos picos y que por tanto ayuda a que esa parte la tengamos cubierta de una forma mucho más saludable y por tanto no tengamos esos picos de esas oscilaciones De glucosa, de emocionales, digamos, azúcar, sí. Esto lo vemos en las fiestas de los niños, ¿no? Que hay con las chuches. ¿Cómo se ponen los niños, Nuria? exactamente, exactamente, que también es naturalmente por lo bien que se lo están pasando, ¿no? Sí, Supongo claro que sí. que naturalmente en algunos otros momentos a lo mejor que podamos, tipo las navidades, que a lo mejor no están tan acompañados con otros niños y que también tienen un consumo de azúcar muy elevado, pues esto también se puede observar. Es algo muy, muy ilustrativo, sí. Claro, porque es como, ¡fum!, les da el pico, ¿no? Lo típico de dices, no les demos chocolate a los niños antes de irse a la cama porque parece que se alteran. Y es que es verdad, es como que, ¿no? Tiene que ver con ese pico de glucosa, ¿sí? Tiene que ver, Vale, exacto. entonces tenemos un punto súper importante que es una alimentación equilibrada. Esa alimentación equilibrada a veces hay que, por así decir, reconstruir, remodelar, cambiar, ver, ¿no?, con qué patrones yo he aprendido, que a lo mejor veo que no son sanos, no son saludables y poder reestructurarlos. Esto lleva tiempo, es decir, cualquier hábito, hasta que se consolida como un hábito, hay tantas hipótesis, ¿no?, de hace falta 21 días repitiendo lo mismo para que se consolide un hábito. Ay, no sé si 21 días o 40, ¿no? Pero O es 21. cuanto más lo repitas, más se establece, ¿no? Más se enraiza. Entonces, el repetir, el hábito, el alimentarse, el preguntarse, esta pregunta que tú hacías, ¿me comería ahora un plato de brócoli después de haberme comido todo esto? El preguntarnos un poco para discriminar y diferenciar si es hambre física real de que el cuerpo necesita esos nutrientes o es hambre emocional. Yo creo que es una buena diferenciación, ¿no? Si es hambre emocional, pues bueno, pues ahí tenemos que ver, ¿no? Tenemos que hacer una reflexión sobre qué es lo que me empuja a comer, si es la emoción del miedo, que yo he aprendido a que cuando tengo miedo como modo de refugio, que además comentaban por ahí, como una forma de refugiarme en la comida, porque es como el sostén que yo he aprendido desde pequeñito. Cuando estoy cabreadísima, me da por comer, o a lo mejor por no comer y me cabreo mucho y no como mucho tiempo, ¿no? Es decir, que habría que gestionar y habría que ver qué emociones son las que hay detrás. Bueno, Exacto. perfecto con este punto. ¿Qué otros puntos nos podrías así un poco como dar, ¿no? Pues es que la alimentación es un mundo amplio, ¿no? Lo siguiente, o sea, ¿qué más se te ocurre poder aportar para gestionar el tema de la ansiedad, para diferenciar? Pues bueno, yo creo que es, bueno, yo creo, no, no es por lo que creas, sino por la evidencia, lo que Por lo que hablábamos dice la antes, ciencia. lo que es lo que comentamos. De nuevo, apelar a los hábitos. Yo soy una gran defensora de los hábitos saludables. Quienes me conocéis, soy muy pesada. Eh, el deporte. El deporte es otro pilar igual de importante. Al Súper final son importante. piezas de un puzzle. Eh, a nivel de la gestión del estrés, a nivel de Ujú. la gestión emocional, naturalmente siempre desde un punto de vista saludable, ¿no? El deporte, ¿no? Y al final, una buena alimentación pues se queda coja si no se complementa con un ejercicio absolutamente diario. Porque es que al final el cuerpo está hecho para moverse y para comer, no para hacer dieta y estar sentados, ¿no? Y bueno, y de la misma manera que tenemos, yo creo, el puzzle, el estado emocional, ¿no? O sea, el atender esas necesidades emocionales y el tener herramientas para gestionar lo que esto es puesto, claro, el trabajo de los psicólogos, ¿no? Ujú. Juntamente con la alimentación, pero luego juntamente con el deporte y me atrevo a decir naturalmente el descanso, porque el descanso también regula muchísimos procesos mentales y fisiológicos. Al Sí. final siempre caemos en lo mismo y no tiene
ni lentejuelas, ni tiene varita mágica. O sea, es algo que no tiene marketing. Es así de aburrido. Pero Sí, a mí además lo comentaba, dice, no tiene marketing, o sea, los hábitos saludables como, jolín, el comer sano y equilibrado, que es como que no hay un milagro, es equilibrar nutrientes, ¿no? Es decir, yo que he trabajado contigo, que pensamos a veces que comemos bien y sano, y es como, ay, es que este aporte no está en el cuerpo, y esto ayuda a que otra, no sé, aspecto de metabolización orgánico es por dentro se regule y se equilibre para el otro y el otro, ¿no? Y con el exacto. tema del deporte pasa lo mismo. Evidentemente cada cuerpo, como dice él, y cada cuerpo es un mundo, por supuesto que sí, y por eso es importante a veces un asesoramiento, una consulta, ¿no? Es decir, que es que tenemos que abrir un poco también la mente a decir, si hay algo que se me está resistiendo a poder cambiar, ¿qué puedo hacer? Viene de este punto, de este otro. Y con el tema del deporte, mira, hay algo que me gustaría puntualizar. El tema del deporte y la ansiedad, el tema del cortisol, la hormona del estrés, ¿no? Es decir, la influencia y el efecto que genera en nuestro cuerpo, que eso hace también que además nuestro sistema inmunológico decaiga y se deprima, y entonces pues también podemos pues, caer más enfermos, sentirnos más débiles, más flojitos. Entonces, como lleva todo a un poco también al comer peor, porque como no tengo fuerza, no me apetece cocinar, no tengo ganas, es decir, una rueda que aquí se juntan muchos factores. Y lo que quiero puntualizar con el tema del deporte es que cuando se tiene ansiedad, hacer de deporte intenso no es saludable tampoco. Es decir, tenemos que encontrar también el deporte que se ajuste a la activación de nuestro sistema nervioso, porque si hacemos mucho de deporte y de alta intensidad, podemos confundir sensaciones fisiológicas, que esto me ha pasado con pacientes que hacen carreras, entonces no tienen regulado el sistema nervioso, las señales propias internas de, ostras, estos son nervios, ¿no? O esto es la respiración. Entonces es como uno tiene que empezar por una actividad, pues lo que tú decías, que se adapte también a uno. Si no hemos hecho nunca deporte, no vamos a poner a correr una maratón. Es decir, es como vamos a adaptar poco a poco, ya llegará la maratón, ¿no? O Y sea sobre todo que... que disfrutes, claro, haciéndolo, ¿no? Porque al final es lo que te permite adherirte al diariamente a algo que te guste, a esa actividad, ¿no? Es no como tomarlo encontrar, como, uff, qué pereza. sí, a la alimentación o al trabajar tus emociones, no es el encontrarle diariamente el gusto a esto, ¿no? Y ver todo lo que te reporta, está claro. Y Sí, además tú sí, muy de trabajas con deportistas que me refiero que también ves, ¿verdad? Es decir, los planes que haces nutricionales para los deportistas, con el tema de lo emocional, con el tema de las calorías, es decir, que no es, bueno, me voy a hacer deporte y voy a comer como siempre, o a lo mejor deficitario, porque como quiero perder peso voy a hacer mucho deporte, no como de nada, entonces luego me da ahí un parraque. Es decir, qué sí. importante es todo esto, encajarlo, como si El fuera un puzzle. intentar llevarlo todo, sí, sí, sí. Es un reto, pero es lo bonito. En la complejidad está lo bonito, el intentar entender, el intentar también, pues toda la evidencia que tenemos a nivel científico, todo lo que diariamente se está conociendo, el intentar llevarlo a nivel individual y a nivel de la persona para que diariamente pueda trabajar, a mí me parece de los retos más bonitos que tenemos. Ujú. Además, Poder cuando alguien va a tu consulta, ¿verdad? Que, bueno, tú tienes consulta en Alcañiz física y luego también haces consulta online. Quiero decir, si hay alguien que nos esté viendo, que me consta, ¿no? Que veo que hay gente que está en Canarias, gente que está por el sur, por Granada. Entonces, pueden también hacer consultas online, ¿no? Porque tú haces un programa en función de la persona. No es algo genérico, sino que es específico. Sí, sí, sí. Trabajamos, bueno, trabajo planes nutricionales individualizados, sí. Y bueno, y naturalmente siempre el plan que llamamos que sería la dieta, al final es siempre, siempre, siempre tiene que venir con educación nutricional, ¿no? Ese tema de los hábitos, el tema de la educación nutricional es un pilar Ujú. esencial, esencial, porque es que Entonces, al final tenemos todo el conocimiento y no sabemos lo que hacer con él, no claro, sabemos, cómo claro. encajarlo. Muy bien, entonces tenemos una alimentación equilibrada por el tema de los nutrientes, cómo nos afecta, cómo se absorben en nuestro intestino, en nuestro estómago, es decir, para todo nuestro cuerpo a nivel
también neurológico. El tema de la actividad física es súper importante porque si tenemos dos piernas y tenemos dos brazos y tenemos una espalda y tenemos unos ojos y tenemos unas orejas, es decir, hay que usarlo. Todo, el cuerpo hay que usarlo. Entonces, como no somos gatos de escayola, ¿eh? Es como tenemos que salir ahí al mundo y tomar el aire, el fresco y que nuestro cuerpo también se active, que le dé el sol, ¿no? Ahí lo de la vitamina D también, ¿no? Sí, también, también, muy importante la exposición solar, con cuidado, Sí, 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 naturalmente. sí. Nada, ahora no nos vamos a poner aquí a freírnos como Sí, huevos. pero sí, muy importante para regular procesos inmunológicos, para regular todo el tema. Claro, también el estado anímico se ha visto que tiene mucha relación con esto, ¿no? Para poder también sincronizar el tema del sueño, ¿no? De regular el ciclo del sueño. Muy importante. Qué Al final es todo. interesante. Sí, 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 porque además, fíjate que yo recuerdo cuando estudiaba la carrera, ¿no? Que era como, madre mía, hay terapia es, como lumínica, ¿no? Una exposición ahí a unas lámparas que simulan la luz natural del sol, sobre todo en países donde, bueno, pues hay menos horas de luz, porque el estado de ánimo también se ve afectado por esto. O sea que tenemos la alimentación, tenemos el deporte, tenemos el salir a la calle, ¿eh? Ahora que podemos, y que nos dé un poco el sol, el balcón, la terraza y el descanso. Cuéntanos, ¿cómo afecta el descanso también? Yo creo que no lo sé si tiene referencia o no alguna, hay evidencia sobre el descanso y la alimentación, el comer, el tener más ganas de comer, el no. Cuéntame un poquito de esto. Bueno, es un tema, sí, es interesante también. Bueno, realmente sí que se sabe que existen muchas facetas del sueño, Ujú. del descanso, que, bueno, digamos, influyen a la hora de, bueno, todos los procesos metabólicos, ¿no? Y en parte también dentro de los procesos metabólicos y fisiológicos está el tema del hambre. Y bueno, y sí que es cierto que se ha observado que dormir menos horas de las que deberíamos, que básicamente es pues menos de 6 horas prácticamente, así por decirlo de una forma general, Sí. para la población adulta, Ujú. que se ha visto que tiene grandes implicaciones para la regulación del control del peso, por ejemplo, ¿no? Y de las señales fisiológicas Qué interesante, es decir, aquello de dormir menos porque seamos activos no quema tampoco más calorías, ¿no? Porque la gente piensa que solamente estando despiertos quemamos calorías, pero es que cuando dormimos también se consume, es decir, el metabolismo no se frena ahí, no se congela, sigue gastando. sigue gastando, pero mucho menos. O sea, suceden otras cosas, ¿no? Pero son necesarias, son imprescindibles, porque al final estamos muy bien hechos, Ayla, estamos muy bien Maquinaria hechos. perfecta, maquinaria suiza. De verdad. Entonces, tenemos que intentar acompañarlo, porque además el cuerpo es súper agradecido. El cuerpo aguanta lo que le eches, pero el cuerpo responde cuando le das aquello que necesita, que es descanso, sueño y además un buen descanso. Naturalmente tienen que ser horas de descanso de De calidad, calidad. ¿no? Respetar ese descanso. Entonces, al final es todo uno. Qué interesante, además, esto del descanso, me parece fascinante que sea de calidad, que sea reparador, es decir, un sueño que repare, porque también cuando estamos durmiendo se está reparando. A nivel inconsciente, fíjate que estamos soñando y en el sueño, en el inconsciente, cuando entramos en fase, hay sueño REM, no REM o MOR, ¿no? Es como todo eso ayuda a regular y es súper importante y necesario porque también hay estudios de deprivación del sueño que generan patologías mentales. Una deprivación del sueño extrema podría llegar a generar incluso alucinaciones. O sea que fíjate, ¿no? Qué importante que es el sueño. Y, ¿sabes esto típico de que hay gente que se levanta, me lo invento, a las 3 de la mañana y dice, tengo un hambre, y van a la nevera y dices, es que necesito comer algo. Cuéntanos, ¿eso puede ser? ¿Eso es hambre? Eso, claro, bueno, aquí, sinceramente, la verdad es que no tengo mucha experiencia al respecto, pero personalmente lo que pienso por observación es que Sí, realmente es un hábito, o sea, mm, es un un hábito al hábito. final, ¿no? Yo creo que es un poco prolongación de ese estado de inquietud, de no Ujú. saber.
gestionarlo de otra forma y de que realmente muchas veces, aunque lo intentemos gestionar, no es porque no sepamos y no es porque a lo mejor incluso no pongamos de nuestra parte, sino a lo mejor porque realmente estamos pasando un mal momento y al final es nuestra forma de proyectarlo, ¿no? Pero que yo pienso que en ese sentido es un punto más de, bueno, de De esa necesidad de reflexión, ¿no? gestión emocional, ¿no? De tener en Porque al cuenta, final, decir, esto es hambre realmente a las 3 de la mañana, que yo estaba aquí soñando tranquilamente y el cuerpo me pide comer, a lo mejor es como, ostras, igual estoy inquieto. Y aquí se interrumpe el ciclo del sueño, porque además dormimos por ciclos, ¿no? Y entonces es como, se acaba el ciclo, me despierto, me desvelo, tengo hambre. O sea, una asociación más de me desvelo como las que decíamos antes con las emociones, ¿no? O sea que... Además, mira, nos hacen comentarios, ¿no? De que si comemos más sano y saludable, el sueño también puede ser de calidad. Es decir, claro, si no se hacen digestiones tan pesadas, entiendo que eso también influye en el sueño, en el descanso, en cómo nos sentimos físicamente, ¿no? Es como el conjunto. eso es, al final, sí, exactamente. Al final es esa alineación de nutrir. Es que al final es todo lo mismo. O sea, si el cuerpo tiene el arsenal para hacer los procesos que necesita hacer y no le sobrecargamos, no. Esto es como cuando naturalmente tienes una ingesta de alcohol, ¿no? Ujú. Elevada al final, o de cualquier sustancia excitante, como puede ser el café, la nicotina, etcétera, previo a dormir. Naturalmente te va a interferir en la calidad del sueño. Pues esto es lo mismo a largo plazo. Un, una alimentación que no esté equilibrada, al final te va a pasar factura. Pero a lo mejor no lo notas de forma tan aguda como, por ejemplo, el consumo del café, pero sí que cuando, digamos, tratas la alimentación y realmente la mejoras, te das cuenta muchas veces de cómo puede llegarte a mejorar el sueño, ¿no? Totalmente. Increíble. Mira, yo recuerdo, porque claro, con Nuria va también gente que quiere perder peso, que quiere aprender y tener unos hábitos nutricionales, pero a mi consulta también viene gente que quiere adelgazar. Y dices, al psicólogo para adelgazar. Y es que a veces hay tantas historias emocionales que nos hacen tener estos patrones. Yo recuerdo con una paciente que decía, bueno, bebía una cantidad de Coca-Cola inmensa y me decía, es que estoy hasta las 2 de la mañana en el ordenador porque yo es que estoy muy bien. Coca-Cola, té, café. Entonces yo digo, ostras, ¿y no será por la Coca-Cola? Y ya lo tienen tan instaurado que dicen, no, no, a mí la Coca-Cola no me quita el sueño. Y yo digo, madre mía, no te quita... Yo me bebo un chupito de Coca-Cola que no bebo más y es como, estoy como una ardilla. Y me dice, no, no, a mí no me afecta. Y yo, ah, bueno, oye, si probamos a quitarlo. Y fíjate que fue reducir de esos 2 litros de Coca-Cola que se bebía y dice, me entra el sueño antes. Yo digo, ostras, es que ya tenía a lo mejor el cuerpo sueño, pero no escuchamos la señal, lo estamos ahí un poco como sobreexigiendo que haga algo que ahora no corresponde, el metabolismo cambia, es decir, es como, uff, qué historia, ¿no? Todo influye, los hábitos, digo porque me ha venido ahora con esto del alcohol, gente que consume mucho Red Bull, que es como una forma de, necesito estar alerta. Sí, pero si necesito estar alerta, también descanso menos, la alimentación ya cambia, es como un efecto dominó, diría yo, ¿no? Totalmente. Sí, sí, hay muchos aspectos que se pueden perfilar, está claro, en ese aspecto. Y está claro que este tipo de, bueno, de bebidas influyen de Sí, forma muy, muy clara. Sí, sí. me encanta sobre todo la gente que bebe café, me dice, no, yo me tomo 7 cafés al día. Yo digo, madre mía, ¿cómo tienes el pulso? O sea, así que para robar pandereta está estupendo ya. Porque dices, 7 cafés, y tú no te notas nervioso. Sí, sí, por eso vengo por los nervios. Y digo, ostras, igual si nos quitamos el café disminuye un poco los nervios. Que no lo Otra, sé, ¿eh? No lo sé. hay personas que tienen, sí que es cierto que se ha visto que personas diferentes metabolizan diferente también el tema de la cafeína. Claro. Naturalmente hay muchas diferencias interindividuales, pero que hay que prestar atención totalmente a este tipo de patrones. Luego también, no solamente lo que consumimos a nivel de alimentación influye en el sueño, sino también, por ejemplo, otra serie de hábitos como, por ejemplo, que comentabas ahora de esta persona, el estar expuesta a una pantalla, ¿no? Esto también se ha visto que realmente ese tipo de, en fin, De hábitos. de luz, de hábito, en fin, al final interrumpir o impedir, más que interrumpir, impedir un buen descanso. Al final es tema de intentar encajarlo todo lo mejor posible. Ya ves, muchas veces cuando nos vamos de vacaciones y desconectamos, ¿no? Es como que lo notamos, que cambia
nos hacen la comida, si vas a, ¿no? Si vas a un hotel o un restaurante y además tratas de elegir algo así medio sano, digo medio sano porque siempre hay ahí los aceites o estas cosas, ¿no? Pero dices, jolín, qué bien estoy, qué a gusto me siento con más energía, con más fuerza y eso a lo mejor puede hacernos reflexionar y decir, ostras, ¿qué es lo que estaba haciendo durante todo este tiempo? Ahora que ha cambiado, ¿no? Un poco como la reflexión. Mira, nos hacen una pregunta, no lo sé, cuéntanos, tú eres la experta, el tema de los ayunos, ¿influye en el estado de ánimo el tema de los ayunos? Uf, eh, sinceramente, no he leído al respecto. No he leído al respecto directamente entre ayuno y estado emocional. No he leído. Vale, Pienso que es importante apelar a que antes de hacer ayunos, bueno, que tendríamos que mirar exactamente para qué queremos hacer el ayuno, qué como bueno. todo, ¿no? Nada es milagroso, todo tiene su... Al final es lo que decimos, la base es hacer un buen descanso, una buena alimentación, Una como hemos actividad dicho, regulada y equilibrada. Ujú. deporte exacto, una capacidad de gestionar, ¿no? Un aprendizaje a gestionar a nivel emocional todo lo que nos sucede y mirar nuestros hábitos. Y luego, pues bueno, veríamos a lo mejor en qué caso podría y qué... Recomendarse o pautarse. Qué buena pregunta esta de, perdona, que voy a mirarla ahora para que luego quede grabado. El para qué. O sea, vale, un ayuno, pero ¿para qué? ¿No? Es decir, voy a comer, no, por ejemplo, me lo invento, voy a comer una barrita energética, pero ¿para qué? O sea, necesitas comer ahora una barrita energética, necesitas ahora beberte un litro de Coca-Cola, pero ¿para qué? Porque necesito hacer una actividad de estar concentrado, de, vale, a lo mejor hay algún otro patrón de alimentación que te haga tener más energía, que esto pueda estar más equilibrado y que no sea metiendo esas sustancias que yo creo que no son muy naturales, ¿no? Lo de la paleodieta, es decir, hay comer cosas que sean naturales, que sean vegetales, frutas, ¿no? Es como, bueno, el para qué es importante. Y luego a la hora de hacer la compra también, que se comentaba antes de, ¿vamos a comprar con hambre? Si vamos a comprar con hambre, ¿qué compramos? Es como, Claro, buenos tenemos días. que, con la lista de la compra, indudablemente, Siempre hecha en casa. haciendo son pequeños, grandes ayudas que te echas al bolsillo a la hora de salir a comprar naturalmente, ¿no? De comprar con conciencia. Al final es Ujú. intentar ser consciente de elegir realmente, o sea, de que seas tú quien elige y no la emoción. Y que si realmente hay una emoción está muy bien, porque la emoción no es negativa, ¿no? Pero hay que saberla gestionar, ¿no? Exacto. Y es Hay que yo creo, saber gestionarla, súper importante. Yo quiero remarcar esto también con el tema de la ansiedad y la alimentación, porque a veces nos han enseñado a que hay emociones que hay que reprimir, hay que ocultar, hay que darles de comer aparte y todo lo que no estemos gestionando, todo lo que no estemos teniendo en cuenta, de alguna manera no va a ser gratuito y nos va a pasar factura. Puede ser con un hábito que sea poco sano, puede ser comiendo alimentos que tampoco nos benefician y las emociones están para sentirlas. Nos gusta ver a la gente feliz, a mí me encanta ver a la gente sonreír, pero eso no quita para que no podamos también estar tristes, tener miedo, estar enfadados, porque es una emoción más, ¿no? Y que la comida no lo es todo para hacernos sentir bien, ni comer ni no comer, tiene que haber un equilibrio, o sea que... exacto, y de que aquello que realmente decidamos conscientemente comer lo disfrutemos, ya sea más saludable o menos saludable. Al final hay momentos para todo y bueno, y pueden tener cabida. Y de hecho yo creo personalmente, las personas que me conocéis, pienso que tiene cabida, ¿no? Pero siempre que venga desde la conciencia. Súper Eso sí, importante. claro. Yo me llevo una súper pregunta. ¿Me comería un kilo de zanahorias ahora que he acabado de comerme la paella del domingo? Entonces, si no me comería el kilo de zanahorias, esto tampoco. Exacto. Esta pregunta yo creo que es súper, súper importante y definitiva. Así que para recapitular, para resumir, porque me ha encantado esto de la alimentación equilibrada, porque hay nutrientes que hacen falta regularlos y a veces pues hace falta consultar a un especialista precisamente pues para que vea dónde ve el déficit
yo misma, cuando estuve trabajando contigo, ¿verdad? Bueno, seguimos trabajando y yo no comía nada de lácteo, nada de queso, ni leche, ni cosas de esas. Yo digo, ostras, yo pensando que hacía las cosas bien, entre otras, ¿no? Entonces, bueno, Saila, igual hay que poner un poquito de Danones, ¿eh? Y es como decir, jolín, pues sí, y dentro de lo que nos gusta, porque para mí trabajar con Nuria es facilísimo, porque no es, no, te tienes que comer esto porque dicen que es bueno el hígado de no sé qué. Pues hombre, pues si no nos gusta, hay tantos alimentos, ¿no? O sea que el tema de la alimentación equilibrada, el tema de la actividad física también en función de en qué punto nos encontramos a nivel emocional, súper importante. Para ello, el descanso, si todo lo demás está ahí como empieza a ponerse en orden, el descanso también lo vamos a notar en el cuerpo y todo esto sostenido por ver qué emoción hay detrás, un poco por escuchar, un poquito por poner atención al cuerpo, al corazoncito y también a la mente. Así que, bueno, oye, yo creo que nos ha quedado súper claro. Si hay alguien que quiere preguntar y que quiere consultar, puede hacerlo. A Nuria, ¿dónde te pueden encontrar, Nuria? Cuéntanos así, para los que nos están viendo, no te conocían. Pues bueno, como os comentaba antes, estoy aquí en Alcañiz, en la Ujú. provincia de Teruel. Estoy en el Centro de Salud Membrado López, en el Centro de Salud de Mele, que está junto al Centro de Salud, junto con compañeros fisioterapeutas también Qué y bueno. de otras disciplinas. Sí, así que hacemos mucha sinergia, muy interesante, al igual que contigo, Saila. Y bueno, y también, pues bueno, atiendo bueno, si hay alguna petición online, también naturalmente intentamos cubrir esa necesidad, es súper importante y además a día de hoy que tenemos bueno, pues los recursos para Acceso a poder esto. hacerlo es interesante, es muy interesante y más en los tiempos que estamos, ¿no? El poder vernos con esta tecnología, utilizarla para nuestro favor es una maravilla, así que Súper importante. Te pueden contactar a través del perfil de Instagram, Nuria Rosique, ¿sí? sí, Y si ya, alguien no la encuentra y está en mi perfil, que me pregunte, que yo os paso el enlace, por supuesto que sí. Y bueno, para mí ha sido un placer enorme tenerte, que hayas compartido este ratito de domingo con todas las personas que han estado. Agradecer enormemente también una vez más, un domingo más, a todos los que habéis estado y que nos habéis acompañado. Y ya sabéis, cualquier duda, cualquier idea que se os ocurra, no dudéis en comentarla. Nosotros vamos a estar súper encantadas. De verdad, muchísimas gracias. Y ahora, Sofía. ahora a comer sano, equilibrado. Preguntaros, ¿comería una zanahoria yo? Un kilo de manzana o chocolate. Sí, te dicen por ahí que es un crack de la nutrición, totalmente. Y además oye, que igual que se nos pone ahí colorada, pero Nuria es una crack y además con ciencia y evidencia. Que cuando yo le he hecho alguna pregunta, oye Nuria, esto me dice, de eso no hay evidencia y no hay ciencia, pero voy a investigar, voy a ver. Y a mí eso me encanta porque, escucha, cosas chamánicas hay muchas, pero ¿cuántas tienen ciencia? Ahí estamos. Así que, bueno, ¿quieres añadir algo más antes de irnos, Nuria? Pues que estoy sumamente agradecida, Saila, a ti, a las personas que están aquí pues, interesadas, apoyando y que siempre es una maravilla el intentar Sí, aportar, bueno, pues un granito de arena a todas estas cuestiones que a todos nos inquietan, a todos todo el mundo sabemos relacionarnos con nosotros mismos ujú, y que creo que es tan importante para poder aportar salud y que creo que sin salud las personas no tenemos potencial. Así que creo que es necesario para vivir una vida lo más plena posible. Y nada, pues que estoy muy agradecida, Saila. Muchísimas gracias, me ha encantado. Primera experiencia sí. y Y ha sido aquí, en esta casita, tan cookie. Bueno, pues recordar, sin salud no hay nada, que lo ha dicho Nuria. Me quedo con esa frase súper importante, cuidarse. Y cuidarnos es que está en nuestra mano, ahora, sobre todo, que podemos elegir ya qué patrones elegir. Así que besitos y nos vemos el próximo domingo con más invitadas y bueno, espero que sea también interesante. Bueno, chao, chao, adiós.